Entonces, todos aquellos que habían sido resucitados, como dijimos, volvieron a la vida con su cuerpo físico del cual habían nacido. Y después, nuevamente, murieron para nunca más resucitar hasta el tiempo que sea decidido por el Señor en la resurrección de los muertos. Pero con Jesús no fue de la misma manera. Primero tenemos que ver por qué es que Jesucristo la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué resucitó? ¿No? Tenemos que ver primero eso. Y el tema está, la clave, en el pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Eso nos lo dice Romanos 6:23, Génesis 2:17. Nosotros estamos expuestos a la muerte física por el tema del pecado original, fue la sentencia, ¿no? Ciertamente morirás, dice en Génesis. La muerte como separación de Dios, pero la muerte también como la sentencia del cuerpo físico. En algún momento íbamos a morir. Jesús no nació como nosotros, su nacimiento virginal lo elimina de esto, ya que no nace en pecado. Y tampoco él cometió pecado en su vida. Podemos, por ejemplo, leer segunda de Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Jesucristo, al no pecar, la muerte no lo pudo retener. En ese sentido no podía morir como todas las personas que han muerto y que morimos hoy en día. No había alguien que pudiera reclamar el acta que diga me pertenece. No había un acta contra él. Por eso es la importancia de que sea nuestro sustituto en el juicio de Dios, porque Él es santo de por sí mismo. El tema de la sustitución lo vamos a explicar. Nosotros habíamos pecado delante de Dios, habíamos hecho un crimen que lo hemos nombrado como crimen cósmico, y Dios no tenía que condenar. La cuestión es que como Dios es justo, no puede pasar por alto la condena, pero Dios también es misericordioso y es bueno. ¿Y cómo hace para ser justo y misericordioso? Bueno, poniendo toda la justicia, toda su ira santa sobre su Hijo, la segunda persona de la deidad, hecha hombre, para que así nosotros podamos ser vistos por Dios como justos delante de Él, pero no por nuestros méritos, sino por los de Dios. Ese es el tema de la sustitución. Entonces, volviendo al primogénito, ¿de qué es primogénito? Bueno, Jesús cuando resucita con un cuerpo glorificado. ¿De qué se trata de esto? Esto la verdad que es un misterio que no lo conocemos, no sabemos cómo es un cuerpo glorificado, pero sabemos que es una verdad en la palabra de Dios. Jesús fue el primero que resucitó con ese cuerpo apto para estar en su presencia, ese cuerpo que no está atado al pecado. Ese cuerpo que nosotros ahora tenemos, un cuerpo físico, moriremos, y que en el momento que el Señor nos llame a su presencia y cuando sea la resurrección de los muertos, nosotros también tendremos un cuerpo glorificado como el del Señor. Esa es una promesa. En ese caso sí es el primero en orden. Es el primero que tiene ese cuerpo glorificado, no nosotros. Y vamos a apoyarnos con unos cuantos versículos que podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, vamos a buscar, a ver, un momentito, Filipenses 3, del 20 al 21, nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante, ahí está, el cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En 2 Corintios 5, del 1 al 4, nos dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, el cuerpo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa, no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y en 1 Corintios 15,
del 42 al 44 nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén. Una hermosa promesa del cual Dios es el primero. Jesús es el primero. Entonces se entiende el porqué el primogénito de los muertos, el primer resucitado con un cuerpo glorificado. Y en esta progenitura es que heredará toda la gloria y toda la honra, ¿no? Que entonces, volviendo acerca del cuerpo físico del Señor, está dando una explicación de alguna manera del por qué no habría problema con el cuerpo físico de Jesús, que negaban los griegos, los gnósticos griegos, ya que Él tiene hoy en día, a la diestra del Padre, donde se encuentra, un cuerpo glorificado. No hay incompatibilidad con la santidad de Dios, ya que por un lado no fue un cuerpo expuesto al pecado, y por otro, su parte humana ha sido glorificada. Esta herejía ya así está resuelta. Y aquí vamos a ver un poco más en conjunto los versículos, ya que luego vamos a ir profundizando en otros capítulos. Vamos a ver del versículo 19 al 23. Del 19 al 23 vamos a leerlos de vuelta. Nos dice la palabra de Dios: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, otra versión dice, éramos enemigos, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne. Otra vez, el cuerpo de carne. La argumentación, recuerden, de su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de él. Y esto él hará, en verdad si permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a continuar después un poquito con eso, pero básicamente nos vamos a centrar ahora en este tema del versículo 19 al 23. Dice que nos presenta la obra acá de la reconciliación y mediadora de Cristo. Cristo nuestro mediador ante Dios. No solo con nosotros, no solo nos redime a nosotros, sino que tenemos que recordar que el pecado también afectó a toda la creación, ¿no? La naturaleza, que también será redimida y será quitada la maldición sobre ella. Y obviamente, claro, con nosotros la humanidad, ¿no? Después nos dice, lo voy a leer mejor en la versión de Reina Valera, que dice que el versículo 19, 20, 20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vuelvo, 21. Y a vosotros también, y fíjense en este detalle, hermanos, en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne, nuevamente, por medio de la muerte, para presentaros santos sin mancha, irreprensible delante de él. Quise repetir esta palabra por esta versión de Reina Valera que dice que éramos extraños y enemigos. Y quizás vos podés decir, yo nunca fui enemigo de Dios. Cuando no estaba en la iglesia, cuando venía acá, no era enemigo. Yo lo buscaba, yo lo amaba a Dios. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo también pensaba lo mismo y somos humanos y nos podemos conocer muy bien. Nosotros decíamos que buscábamos a Dios, pero al Dios de la Biblia, al que se reveló en la Biblia a través de su palabra y a través de Jesucristo que nos mostró, nunca lo podíamos llegar a buscar. Nunca íbamos a amar a ese Dios, porque realmente ese Dios es contrario a todo lo que nuestros deseos y toda nuestra naturaleza quiere. A ver, recuerdo en los evangelios dice Jesucristo, aquel que te pide que lleves una carga 1 milla, llévala 2. Si te piden un saco,
dale dos. Si te pegan una bofetada, dale la otra mejilla. ¿Quién quiere ese Dios? ¿Quién quiere buscarlo? Humanamente y carnalmente. Cuando llegamos a Él, cuando nos arrepentimos, sí, ya por su Espíritu vamos a querer y amar a ese Dios. Y su Espíritu mismo nos llevará a amarnos. Pero nosotros lo que queríamos, buscábamos, era un Dios inventado. Nosotros somos fábricas de ídolos e inventábamos un Dios que no es el Dios que se nos revela en la palabra. Por eso éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Éramos contrarios a los deseos de Él. Vimos el tema del cuerpo. Bien, vimos lo peligroso que era negar su deidad, las clases anteriores, pero también lo peligroso que es negar la humanidad de Jesucristo, ¿no? Y bueno, para poder indagar un poco más de esto, lo digo luego en la clase número 5, de hecho en la clase 5 vamos a leer el Salmo 22, pero recomiendo leer Isaías 53 y el Salmo 22, que es un salmo de David, pero que nos habla acerca de Jesucristo, su padecimiento en la cruz, y es un salmo mesiánico, ¿no? Una profecía acerca del ministerio sacrificial de Jesús y de su segunda venida. Después vamos a ver del versículo 24 al 29 para culminar este capítulo, y vamos a hablar sobre el ministerio de Pablo y un poco sobre su vida. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice, Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que ha sido oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. El ministerio de Pablo, y vamos a ver un poquito más, ¿no? Para poder profundizar un poquito más acerca de Pablo, también recomiendo leer el libro de los Hechos, a partir del capítulo 9, 10 en adelante. En el 8 también se pueden ver quizás una parte de cómo era él antes de su conversión, y en las cartas suelen haber ciertas cosas que él va contando de su vida, ¿no? Entre renglones. Y bueno, también recomiendo que hay unas excelentes conferencias de César Vidal sobre Pablo, el profeta de las naciones. Son muy buenas para poder verlos, ¿no? César Vidal, un hermano cristiano que es también historiador, así que conoce bastante sobre los primeros cristianos. El apóstol nos va a hablar que en su cuerpo se cumplen las heridas de Cristo por su iglesia. Y esto nosotros podemos pensar, ¿no? Que también hay en otra carta que él habla que tiene las marcas de Cristo en su cuerpo. Quizás se nos puede venir a la cabeza, si venimos de contextos católicos, el tema de los estigmas. No sé si lo sintieron nombrar. Los estigmas son esas heridas que le salían a ciertas personas especiales, santos, que no existen en realidad, ¿no? La santidad, ya habíamos hablado, que la santidad cumplida será en su presencia. Pero a estas personas especiales les salían las marcas en las manos, las marcas de espinas, del costado, heridas que tenían Jesucristo como para demostrar su santidad. Bueno, no es esto de lo que está hablando Pablo, para nada. Son heridas verdaderas, son marcas verdaderas que tienen que ver con su ministerio. De hecho, él está encarcelado en este momento de escribir la carta, y el motivo de eso es justamente llevar el evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos los empezaban a calumniar, los empezaban a denunciar adelante de los romanos, que hasta ahora no les molestaban a los romanos de por sí, pero
alborotaban un poco el imperio y por eso lo era encarcelado. ¿Y cuáles son estas marcas, estas heridas? Bueno, pensemos 2 naufragios, pensemos enfermedad, pensemos una picadura de serpiente, apedreado, maltratado, sufrió hambre. La verdad que un verdadero apóstol que la pasó bien. ¿Recuerdan? Bien mal la pasó. No la pasó bien, quise decir, perdón. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca del apóstol, el mensajero? No importaba su vida, importaba el mensaje, pero más importaba quién enviaba a ese mensajero. Y ellos daban su vida por ese mensaje. Y este es el apóstol Pablo, entregando su vida por el mensaje. ¿eh? Esto es lo que era ser un verdadero apóstol. Y bueno, de paso estamos viendo acá un poco que él nos dice que esto es por la iglesia, es a causa, por y para el evangelismo. Él entiende que todas estas cosas que él pasó es un propósito de Dios. De paso vemos, cuando vimos la clase acerca de las oraciones, cuando oraba por sabiduría, inteligencia y conocer la voluntad de Dios, que oraba por eso por los hermanos de Colosas, bueno, él conocía la voluntad de Dios, tenía sabiduría e inteligencia espiritual, porque entendía que todas estas aflicciones tenían que ver con el Evangelio. Eso es lindo verlo, ¿no? Por último, hay un concepto que quiero compartir del versículo 26 y 27 que quiero leerlo. Dice que él empieza leyendo el 25, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios, quiere decir que Dios lo hizo apóstol, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, presten atención a esto, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, repito, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio nuevamente entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quise repetir bastante esto del misterio, y la palabra lo repite, porque suena rimbombante. Quizás uno se puede pensar, los misterios, nos va a hablar ahora acerca de esos espíritus, nos va a hablar acerca de los ángeles, nos va a hablar de cosas que todavía no se conocen. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál será? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos a ver. El misterio que no estuvo revelado antes, que es la reconciliación de la humanidad con Dios por medio de Jesucristo. Este es el misterio. El misterio no porque es algo oculto que no se puede saber, porque no estuvo dado a conocer hasta el momento del tiempo oportuno de Dios que había sido esto, a partir de Jesucristo y su sacrificio y a partir de la iglesia. Los antiguos, los patriarcas, Moisés, los profetas, no los pudieron ver. Ellos obtenían una salvación con una fe hacia el futuro. Sabían que algo iba a pasar con un enviado de Dios, con un Mesías. Y hacían sacrificios que por medio de fe ellos sabían que alguien iba a pagar la deuda con Dios. Nosotros, en cambio, tenemos una fe hacia el pasado, ¿no? Eso se estudia en teología. Nosotros creemos que Jesús fue ese sacrificio y por medio de fe llegamos a Dios y tenemos salvación. Ambos, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es por fe la salvación. Pero ellos no estaba revelado, era un misterio. Por eso dice la palabra, el misterio, dice que ha sido oculto desde los siglos y edades. Y yo creo que usa esta palabra de misterio a propósito, jugando un poco irónicamente con los gnósticos, porque los gnósticos, vamos a ver, está en la clase 5, que tenían la idea de ese conocimiento que nadie podía obtener, que solo unos elegidos, y que era algún misterio oculto. Usaban la palabra apócrifos, que significa oculto. ¿Y qué hay oculto acá? Si es el evangelio que están anunciando en todos lados, esta reconciliación con Dios. Esto que ya había estado anunciado desde Génesis 3, el famoso proto-evangelio, ¿no? Cuando le dice que
la serpiente le herirá su calcañar a la simiente de la mujer, que es Jesucristo, y que Jesucristo iba a pisar su cabeza, iba a vencer. Desde allí ya estaba anunciado, pero pensado desde antes de la fundación del mundo. Este es ese famoso misterio de la reconciliación con Dios y de hacer un pueblo, tanto de los judíos como de los gentiles, para Dios. Un pueblo elegido por gracia de parte de Dios. Así que, hermanos, bueno, espero que puedan recibir bien esta clase. Vuelvo a repetir, es una grabación, ya que la clase en vivo no se pudo grabar bien y no queríamos que nos esté faltando esta clase que nos parece bastante importante, ya que está culminando de presentar a Jesucristo. Recuerden que el tema de la carta es la centralidad de Jesucristo, por lo tanto es importante conocerlo. 100% Dios, 100% hombres, Jesucristo. Y ya con esto culminamos todo el capítulo 1. Espero que Dios los bendiga. Vamos a terminar con unas palabras de oración, ya que no empezamos orando, pero bueno, culminamos con la oración. Amado Señor y Dios nuestro, te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú estás presente en todo momento, nos estás acompañando, Señor. Nos acompañaste en la iglesia cuando dimos estas clases, pero nos acompañas también en los hogares, cada uno desde su hogar, en el momento que pueda ver, Señor, estas clases. Te pedimos, Señor, que no queden en palabras vanas, sino que, Señor, sean enseñanzas que transformen, cambien vidas y que sirvan, Señor, para ayudar a aquellos que necesitan acercarte a ti, Señor, y ser reconciliado contigo, Padre. Quita toda duda, quita todo malentendido, todo cansancio nuestro al momento de hacer los estudios, Padre. Anima a cada hermano. Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria y la alabanza a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, cualquier duda que ustedes tengan sobre estas clases, si quieren ir anotándolas, me pueden contactar en la iglesia. Si quieren también el tema de los resúmenes están seguramente subidas a la página y me los pueden pedir también en formato físico, que lo tengo. Los animo a poder concurrir a las clases. Estamos ya culminando las próximas clases el libro de Colosenses. Dios los bendiga.